Muy bien, viviendo en el abrazo del Padre. Hay personas a quienes les sobran palabras, hay unos pocos a quienes les sobra dinero, pero a mi esposa le sobran abrazos. Ella le encanta abrazar a las personas. Y cuando la conoces por primera vez, probablemente te dará un abrazo. Y si permaneces cerca, a poco rato te dará otro. Y si te descuidas, no te sorprendas que te llegue otro abrazo. Y cuando te despides, tenlo por seguro que te dará otro más. Mi esposa puede entregar más abrazos en menor tiempo que cualquiera. Creo que es su don espiritual. Alguien dijo que los abrazos fueron inventados para hacer saber a las personas que les amamos, sin tener que decir palabra alguna. Es lindo que en el ámbito latino hay mucha libertad para abrazar y expresar afecto de esa manera. Pues los abrazos no cuestan nada, no dañan al medio ambiente. Tal vez voy a hacer un pequeño cambio, un momentito, por favor, y voy a mejorar algo. Ahí vamos. Muy bien, perdón. Eh, la Biblia dice que hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y bueno, las escritoras mencionan varios tiempos de abrazar, pero ninguno es tan conmovedor como el que menciona Jesús en su parábola en Lucas capítulo 15. Recordarán que el hijo menor de dos hijos le tocó recibir la herencia, se marchó, se fue lejos a una provincia apartada y el muchacho despilfarró toda la herencia de manera tonta y acaba como cuidador de cerdos, la mayor deshonra para un judío. Y hambriento y desesperado, él vuelve a casa con la intención de hacer un trato con su padre para que le proporcione un techo. Pero antes de llegar, el padre corre y le asalta con besos y abrazos y el joven queda totalmente sorprendido, queda estupefacto. Esto no estaba en su lista de posibles opciones de lo que podría pasar cuando llegara a casa. Y fue un momento que le paró el corazón, que le quitó el aliento y cambió su vida. De esta manera, Jesús contó el incidente. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Algunos años atrás prediqué un mensaje titulado Lecciones aprendidas en un chiquero. Bueno, hoy quiero hablarles de lecciones aprendidas en el abrazo del Padre. Lo que sucedió aquel día produjo un cambio profundo en la vida de este joven. Fue el momento cuando comenzó a ver todo desde una nueva perspectiva. ¿Qué aprendió el hijo pródigo en el abrazo de su padre? Bueno, aquí está la primera lección. Lo que había buscado en la provincia alejada se encontraba en realidad en la casa del padre. El joven de esta historia se dirigió a un lugar que Cristo llama la provincia apartada. Y bueno, es un lugar que atrae a mucha gente, ¿no? Mucha gente piensa que ir a ese lugar sería lo máximo. Todos hemos visto en las agencias de turismo los cuadros hermosos de lugares lejanos y la agencia ofrece llevarnos allá a un precio especial. Esos sitios al otro lado del globo parecen fantásticos, ¿no? Las playas, castillos,
la comida exótica. Qué lindo sería visitar aquellos lugares, sería lo máximo. Y muchos se habrán dado cuenta que desde hace bastante tiempo el diablo se ha metido en el negocio del turismo y tiene su agencia de viajes y hace campañas de publicidad muy tentadoras y nos habla de las maravillas de la provincia apartada. Nos hace creer que es un lugar fantástico y el que no ha visitado ese lugar, pues no ha vivido aún. Pobrecito lo que se pierde. Y por todas partes eh, hay avisos que resaltan los placeres que se ofrecen en ese lugar. Bueno, el hijo pródigo vio y creó la propaganda y se fue a aquel lugar y comenzó a aprovechar al máximo los placeres de la provincia apartada. ¡Qué maravilla! Las fiestas, las mujeres, las mejores bebidas. Se puso a saborear todo lo que la provincia apartada ofrecía, pero, pero no encontró lo que estaba buscando. Terminó con un sabor amargo en la boca y al final la fiesta se acabó, el dinero se acabó y todo colapsó y el muchacho terminó en un chiquero. Ya no estaba rodeado de amigos, ahora estaba rodeado de cerdos, sumido en la miseria, sufriendo hambre y decide volver a casa. Tal vez el viejo lo volverá a recibir. Probablemente habrá una reprimenda de primera, probablemente habría consecuencias, tal vez su padre le va a dar un castigo y bueno, esperando lo peor, el chico regresa a casa. Pero cuando llega, nada de eso sucedió. Y de pronto, el joven que olía a cerdos se encontró en los brazos de su padre. Su padre no lo reprendió, no lo castigó, ni le dio un jalón de orejas, le dio un fuerte abrazo. No hubo sermón, hubo un bombardeo de abrazos y besos. El hijo pródigo tuvo un encuentro con un amor que le había esperado, un amor que cada día había anhelado su retorno y se encontró en los brazos de un amor más grande que sus pecados, un amor más grande que sus dudas, más grande que sus temores. Creo que en ese momento el joven llegó a entender una tremenda verdad. Se dio cuenta que eso era lo que había estado buscando. Eso fue lo que quería encontrar, pero nunca pudo hallarlo en la provincia alejada. Y en el fondo de nuestro corazón hay un profundo anhelo de sentirnos amados de verdad. Ese deseo está presente en el corazón de cada ser humano. ¿Y por qué está ese deseo en nuestro corazón? Es que somos seres creados por Dios, creados para Dios, creados para pertenecer a un Padre celestial, creados para vivir en el abrazo del Padre. Es para eso que fuimos creados. Pero trágicamente la raza humana fue secuestrada por el pecado. El pecado nos convirtió en huérfanos, nos alejó de Dios y sin Dios estamos perdidos, estamos desamparados y todos sufrimos de esta extraña nostalgia, una nostalgia para la cual esta provincia alejada no tiene ningún remedio. El mundo no tiene nada que puede llenar de verdad este vacío interior. La provincia apartada no cuenta con algo que puede satisfacer esta necesidad interior. Los placeres efímeros de la vida no pueden hacerlo.
los goces de la vida quedan muy cortos, hay algo en nosotros que anhela más, algo más. Y creo que si nos sentáramos y apagáramos todo el ruido y nos pusiéramos a examinar nuestros corazones con profunda honestidad, creo que tendríamos que admitir que todo lo que realmente anhelamos tiene que ver con Dios, tiene que ver con ese ser supremo que nos creó y nos dio vida. El escritor Philip Yancey dijo, al fin y al cabo, todo lo que siempre anhelamos es ser amados por el Hacedor de todas las cosas. ¿No es eso lo que daría sentido y seguridad a nuestra vida? El ser deseados y amados por el Creador de todas las cosas. Es que todo lo que existe fue hecho por Él. La vida es un regalo de Él. Cada cosa buena que hemos disfrutado es un regalo de Él. El problema surge cuando nuestro corazón se vuelca hacia los regalos de Dios y tratamos de reemplazar a Dios con las cosas que Él ha creado. Y cuando tratamos de reemplazar al Creador con algo que Él ha creado, siempre terminamos vacíos y frustrados. El dinero nunca será suficiente. El éxito nunca será suficiente. Ninguna casa de lujo será suficiente. Ningún auto de último modelo será suficiente. Ningún aumento de sueldo será suficiente. Un escritor del pasado dijo, Dios te puede hacer feliz en cualquier circunstancia. Sin Él, nada te hará feliz. Un famoso teólogo dijo, la sed más grande del alma es por Dios mismo, quien nos hizo de forma que nunca podamos estar satisfechos sin Él. Ahora, algunos están con la idea que si uno está totalmente enamorado de Dios, entonces no necesitaría más cosas. No creo que las cosas funcionen de esa manera. Perdón. Perdón. No creo que las cosas funcionen de esa manera porque si amamos a Dios, de verdad, todas las demás cosas comienzan a tomar su lugar correcto. Y cuando estamos enamorados de Dios, podremos empezar a apreciar la bondad, la belleza, los goces de la vida de manera correcta, pero ya no estaremos esperando que esas cosas satisfagan los anhelos profundos de nuestro corazón. Ahora, podemos disfrutarlas por lo que son y no por lo que no son. Ahora, no necesitamos convertir las cosas en ídolos. Podemos dejar que Dios sea Dios y las cosas sean cosas, ¿verdad? Bueno, fue un momento dramático para el hijo pródigo encontrarse de pronto en los brazos de su padre. Y creo que fue en ese instante que comenzó a comprender lo que dijo San Agustín en su famosa frase, tú nos has hecho para ti, oh Señor. Y nuestros corazones están inquietos hasta que hallen su descanso en ti. En realidad fuimos creados para recibir amor de Dios y para vivir en ese amor, un amor que suple y satisface los anhelos profundos del corazón, anhelos como seguridad, afecto, afirmación, significado. Los psicólogos nos dicen que estas son las necesidades básicas del corazón humano
Y en el plan de Dios fue su diseño, fue su plan que estas necesidades quedaran satisfechas recibiendo amor de Dios, un amor que proporciona vida, seguridad, afecto, afirmación y significado, y luego vivir a partir de ese amor que nos enseña a amar a Dios, amar al prójimo. Este es el plan original de Dios, que viviésemos bajo las cataratas del amor divino, sentirnos satisfechos en ese amor, respondiendo con amor hacia Dios, amor hacia el prójimo. Ese es el gran mandamiento, amar a Dios, amar al prójimo, pero todo funciona a partir de recibir el amor de Dios que puede llenar el corazón del ser humano. Lamentablemente, vino un enemigo y confundió nuestra mente y dijo en el huerto de Edén, ¿es verdad lo que yo he escuchado, que Dios no les permite comer aquí de todo? Dios les está mezquinando. Él no quiere que disfruten ampliamente de todo. Y lo primero que hizo Satanás fue poner dudas acerca de la bondad y el amor de Dios. Y si dudamos del amor de Dios, ya no podemos recibir vida, ya no podemos recibir aquello que llena el corazón y tenemos que buscar en otros sitios donde no hay. Y nos volvemos idólatras tratando de encontrar en las cosas algo que solo Dios nos puede dar. El Evangelio busca volvernos al diseño original, que vivamos recibiendo y respondiendo y compartiendo el amor de Dios. Lo que el hijo pródigo había buscado en vano en la provincia apartada se encontraba en la casa de su padre. Pero hay una segunda lección que aprendió. Contemplen por un momento a este joven caminando rumbo a casa, ha malgastado su herencia, casado de manera espectacular. Ahora viene andrajoso, maltrecho, harapiento, huele a cerdo. Había vivido como cerdo y todo le salió mal y ahora regresa a casa. Vuelve al lugar que deseaba no haber abandonado nunca. Su corazón está lleno de dudas y temores. ¿Qué dirá su padre? ¿Le sacará patadas? ¿Le echará de la casa? Bueno, no tenía idea de lo que le iba a pasar. Cuando el hijo perdido aparece en la distancia, el padre reacciona y se levanta y se lanza por el camino gritando, ¡ahí viene mi hijo! Y llega a toda velocidad donde está su hijo, le abraza y le llena de besos. Antes que pueda decir palabra alguna, el andrajoso es recibido como si fuera el mejor hijo del mundo. Aquí tenemos la segunda lección. Nuestros pecados no son lo suficientemente poderosos para pagar el amor de Dios. El padre no prestó ninguna atención a los harapos que vestía su hijo, no hizo mención de lo que había pasado, no exigió que diera cuenta de su vergonzosa conducta, solo un huracán de besos y abrazos. Y por las mejillas del anciano corría lágrimas de gozo mientras abraza a su hijo por un largo rato en medio de la calle. El tiempo del verbo utilizado en esta historia indica que el padre le besó una y otra vez. La Reina Valera 77 dice que le besó efusivamente. Dios habla hoy, dice, lo recibió con abrazos y besos. Y la versión de Darby dice que le llenó de besos. El pródigo quedó estupefacto
impactado por un amor más grande que sus fracasos. Deténganse un momento a contemplar este cuadro. Presten atención a lo que Jesús nos está mostrando. No pierdan el mensaje que Cristo nos quiere transmitir, porque Él está pintando un cuadro. Es un cuadro que se convierte en una ventana al corazón de Dios. Nos ayuda a entender cómo es Dios y qué siente Dios por las personas que han fracasado y han fallado. Debemos entender que nuestros pecados no son tan potentes como para pagar su amor. Por más grandes que sean nuestros pecados, su amor es más grande. Y Dios insiste en amar a rebeldes, a necios, a fracasados como nosotros. Insiste en correr a nuestro encuentro. Insiste en abrazar a personas que han vivido en un chiquero. Qué cuadro impresionante de Dios que nos presenta el Señor Jesucristo en esta historia. El padre sabía que el muchacho había malgastado la herencia, había pasado todos los semáforos en rojo, había deshonrado el nombre de la familia. Claro que lo sabía. Pero eso no disminuyó su amor por su hijo. La pésima conducta del hijo no hizo que el padre le diera la espalda, no hizo que el amor del padre disminuya en absoluto. De hecho, parece que el amor del padre había crecido aún más. Hay una lección espiritual vital para nosotros aquí. Nuestros pecados no cambian a Dios. Ellos no disminuyen su amor ni alteran su actitud hacia nosotros. Lo que el pecado hace es alterar la manera en que lo vemos a Él. Nos afecta y nos cambia y nos arruina a nosotros. En el libro de Oseas, un profeta menor de la Biblia, tenemos la historia de un profeta que se casó con una mujer de la calle. Ella le dio 3 hijos y luego abandona y regresa a su vida de antes, a su vida de ramera. El pobre profeta quedó angustiado y solo. Las cosas van mal para la mujer y finalmente ella cae en la esclavitud y queda ofrecida en el mercado en venta como esclava. Y Dios da la orden al profeta de ir a comprarla. ¿Cómo se habría sentido el profeta cuando va al mercado delante de sus vecinos, delante de todos de la comunidad y paga buen dinero para recuperar a su mujer infiel? La lleva a la casa, la perdona y la sigue amando. Es una historia impresionante. Ni con todos sus adulterios la mujer pudo apagar el amor de su marido. Bueno, Dios tenía un mensaje para el pueblo por medio de su profeta Oseas, pero esta vez el mensaje no iba a ser una prédica de Oseas, iba a ser el matrimonio de Oseas, porque el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, había idolatría, había iniquidad, había maldad, había infidelidad. ¿Y cómo reacciona Dios ante todo eso? Oseas capítulo 11 dice así, Dios habla y dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerlo? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, no hombre, el santo
en medio de ti. Qué cuadro fascinante de Dios. Israel es un pueblo infiel, un pueblo adúltero, y Dios sufre ante su infidelidad. Dios parece ser un hombre que lucha con el dolor de la infidelidad de su pueblo, angustiado, pero que no se rinde. Le dan la espalda, le desprecian y él le sigue amando, le sigue llamando y su amor no le deja hacer otra cosa. Qué cuadro impresionante del amor de Dios. Un amor tan fuerte, tan resistente, tan inapagable, tan duradero, pues no hay amor, no hay amor como su amor. Qué maravilloso es el amor de Dios. Escuchen las palabras de A.W. Tozer: aquel que conoce lo peor acerca de ti es quien te ama más que nadie. Aquel que conoce lo peor acerca de ti es quien te ama más que nadie. Así que debemos entender que no hay nada que puedes hacer para que Dios te ame más. Y no hay nada que puedes hacer para que Dios te ame menos. Y lo que hacemos nunca fue la base para que Dios nos ame o para que nos deje de amar, porque el amor de Dios no depende de nuestro desempeño. Dios ama porque Dios ama. Dios ama porque Dios es amor. Es un alivio saber que nuestros fracasos no ponen fin al amor de Dios. Ahora, debemos entenderlo bien. El pecado es tóxico, es destructivo, es veneno, nos arruina por dentro. Pero hay una cosa que el pecado no puede hacer. No puede apagar el amor de Dios. Dios te dice: yo te amo, y nada va a cambiar eso. Pablo dijo muy claramente que Cristo vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Ese fue el grupo específico por el cual Él vino. Nuestros pecados no pudieron alejarle a Él. Nuestros pecados no tienen la capacidad de hacer eso. No son tan fuertes. Nada lo es. Los seres humanos llegamos al extremo de crucificar al Hijo de Dios, pero ni siquiera eso hizo que nos dejara de amar. La cruz de Cristo es el lugar donde la humanidad hizo todo lo posible para que Dios dejara de amarnos. Y fracasamos. Fracasamos rotundamente. Dijo C.S. Lewis: Dios nos ama no porque seamos amables, sino porque Él es amor. No porque Él tenga necesidad de recibir, sino porque se deleita en dar. Queridos hermanos, este es nuestro Dios y no hay nadie como Él. Es muy cierto que el pecado no es algo que debemos tomar a la ligera. El pecado destruye. El pecado es aborrecible a Dios, sobre todo por lo que hace a las personas a quienes Él ama, las personas hechas a su imagen. Pero lo que el pecado no puede hacer es extinguir su amor. El rey Salomón afirmó que muchas aguas no pueden apagar el amor. Tampoco pueden hacerlo nuestros pecados. Lo que sí hace el pecado, entre otras cosas, es estropear nuestra capacidad de disfrutar del amor de Dios. No cambia el amor de Dios, pero nos cambia a nosotros. Nuestros pecados no son lo suficientemente poderosos como para apagar el amor de Dios. Y hay una lección más, la tercera. El Padre
no nos permite volver como siervos porque nos quiere tener como hijos. No nos permite volver como siervos porque nos quiere tener como hijos. ¿Se acuerdan? El hijo pródigo había preparado un discurso. Había tres cosas que quería decir a su padre. Era un intento de abuenarse con papá y ganar el derecho de volver otra vez a casa. Lo que quería decir es esto: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 2, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y 3, hazme como a uno de tus jornaleros. Y cuando el hijo perdido llega a casa, lo que sucede es una locura. Cuando estaba lejos todavía, el padre lo ve, se lanza como cohete para ir y abrazar y besar a su hijo. Bueno, no fue el encuentro bochornoso que el hijo había esperado. Y el hijo comienza con el discurso que había preparado, pero solo logra decir la primera parte antes de llegar a la última parte que dice: hazme como a uno de tus jornaleros. El padre le interrumpe y el hijo quedó con su discurso a medias. No logra terminar. De hecho, el padre no dejó que dijera eso. El padre no le quería tener como jornalero, quería tenerle como hijo. Él no quería tener un hijo como siervo, ni siquiera permitió que pronunciara esas palabras. Claro, el muchacho pensó que tendría que trabajar para que su padre le volviera a recibir. Se pondría a trabajar en la granja para conquistar el corazón del viejo. Seguramente con eso ablandaría el corazón de su padre. El padre no quería saber nada de eso. En efecto, él decía: de ninguna manera, tú no vas a comprar mi amor, no vas a ganar tu retorno a casa con trabajo. Yo no te quiero tener como siervo, te quiero tener como hijo. Y mi amor por ti no está condicionado en tus esfuerzos. Te amo porque te amo. Y eso no depende de lo que tú harás por mí. No me interesa recibirte como siervo, me interesa tenerte como mi amado hijo. La Biblia dice en Gálatas capítulo 4: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero, heredero de Dios por medio de Cristo. Gloria al Señor. Tim Keller dijo esto: Dios no nos ama porque nosotros le podríamos ser útiles. Él nos ama simplemente porque nos ama. Esta es la única clase de amor en la que nos podemos sentir absolutamente seguros, porque es la única clase de amor que jamás podemos perder. David Siemens fue un misionero a la India, y él cuenta de un joven cristiano que había desarrollado una fe legalista y sin gozo. El joven se veía no como hijo de Dios, sino como siervo de Dios. Y al trabajar con este joven, Siemens llegó a entender las diferencias claves entre estas dos maneras de pensar. Él escribió y dijo: un siervo es aceptado y apreciado en base a lo que hace. Un hijo en base a quién es. Un siervo comienza el día con ansias, preguntándose si el patrón va a estar conforme o no con su trabajo. El hijo descansa en la seguridad del amor de su familia. El siervo es aceptado en virtud de su producción. El hijo o hija es aceptado en virtud de su relación.
podríamos anotar algunos contrastes entre hijos y siervos. El hijo, el asunto central es la relación que tiene con su padre. El siervo, el asunto central es su rendimiento, su trabajo, ¿verdad? El hijo, el tema con el padre es cuestión de parentesco, mientras que el esclavo es propiedad de su patrón. No hay ningún parentesco. El hijo tiene seguridad. El siervo tiene incertidumbre. El hijo tiene privilegios. El siervo tiene obligaciones que cumplir. Y dijo Simmons lo siguiente: cuando un siervo falla, toda su posición está en riesgo. Podría perder su trabajo, pero cuando un hijo falla, va a sentir pena por haber causado tristeza a sus padres y será corregido y disciplinado, pero no tiene miedo de ser expulsado. Su confianza fundamental radica en pertenecer y en ser amado, y su comportamiento no afecta la estabilidad de su posición. El padre de la historia en Lucas 15 tenía dos hijos, ¿verdad? Un hijo volvió pidiendo ser siervo, pero fue recibido como hijo. El otro hijo, el hijo mayor, trabajó bien en la granja, era hijo, pero tenía mentalidad de siervo. Fíjense lo que dijo el hijo mayor en el verso 29. Y aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. La verdad es que nos cuesta entender a un padre de semejante bondad. Es verdad que como hijos tenemos el privilegio de servirle, es un privilegio grande, pero el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo es que fuéramos sus hijos e hijas, como dice Cristo, como dice Juan en su primer capítulo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Dios envía su espíritu a nuestro corazón. Y ese espíritu nos enseña a dirigirnos a Dios, no diciendo su majestad, sino diciéndole Abba. El hermano Peter Kreeft dijo: aprende a relajarte y a disfrutar de Dios. Si lo haces, aprenderás que Dios no es un jefe, sino un padre, y que nosotros no somos sus obreros, sino sus hijos. Cuando Jesús llegó a la edad de 30 años, llegó a Nazaret la noticia de un avivamiento. Su primo Juan estaba predicando y todo el mundo estaba yendo a ser bautizado, y Cristo se dio cuenta que había llegado el momento de iniciar su ministerio público y fue al río. También se bautizó. Y cuando Cristo salió del agua, algo sucedió. El Padre habló desde el cielo en voz audible y el Espíritu descendió sobre él. ¿Qué le va a decir su Padre? ¿Le va a dar pautas sobre cómo llevar a cabo el ministerio? ¿Qué mensaje debía predicar? ¿A qué lugares debía ir? No. El Padre tenía una sola palabra para su Hijo: tú eres mi Hijo amado. Y con esa palabra retumbando en sus oídos, el Señor Jesús salió disfrutando del amor de su Padre y compartiendo el amor de su Padre. Esa fue la vida de Cristo: vivir en ese amor, compartir ese amor.
Ahora, cuando llegamos a la familia de Dios, somos adoptados como hijos y a cada uno de sus hijos Dios tiene esta palabra. Ahora podemos ser capacitados, podemos estudiar teología, podemos tener un cartón en la pared de estudios teológicos, pero no estamos listos todavía para servir a Dios. No estamos listos hasta que hemos escuchado esta palabra. Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hija amada. Porque si no hemos escuchado esa palabra, vamos a servir, vamos a trabajar tratando de ganar el amor de Dios. Y se nos vuelve muy pesado. Porque ese amor no está en venta. No lo vamos a ganar sirviendo, ganando almas, trabajando en la obra del Señor. Es la palabra que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Tú eres mi hijo amado. El desafío es vivir en ese amor, disfrutar ese amor y compartirlo con otros. Así que hay 3 lecciones que el joven aprendió en el abrazo de su padre. Lo que había buscado en la provincia alejada se encontraba en realidad en la casa del Padre. Nuestros pecados no son lo suficientemente poderosos para pagar el amor de Dios. Y el Padre no nos permite ver como siervos, porque nos quiere tener como hijos. Confiar en Cristo como Salvador nos coloca en el abrazo del Padre. Y es ahí donde aprendemos estas maravillosas lecciones. Es ahí donde encontramos el mayor tesoro que una persona puede tener. Un escritor dijo esto: yo soy un hijo pródigo cada vez que busco amor incondicional donde no puede ser encontrado. ¿Por qué sigo ignorando el lugar de amor verdadero para buscarlo en otros lugares? ¿Por qué insisto en marcharme del hogar donde soy llamado hijo de Dios, el amado del Padre? Una vez un joven buscó a un predicador y dijo: hermano, necesito hablar con usted. Y los dos salieron a caminar y el joven le comenzó a compartir sus luchas. Hermano, me cuesta orar, no soy constante en leer la Biblia, no sé bien cómo testificar, hay tentaciones que me derrotan. Estaba repasando toda la lista y el hermano le dijo un ratito: para. Y le hizo una pregunta. Le dijo: dime, ¿cómo anda tu relación con tu padre? Mi padre es un perfeccionista, de eso siempre me reclama. Mis notas en la universidad nunca son suficientemente buenas, siempre me anda reclamando, así andamos con él. El hermano le miró, le dijo: tengo una gran noticia para ti. Se le acercó, le dio un abrazo de oso y le dijo: tú ya tienes el abrazo de Dios. No cuando termines de memorizar la Biblia, no cuando hayas ayunado 40 días y 40 noches, no cuando hayas ganado a 1000 personas para Cristo, sino aquí y ahora ya tienes el abrazo de Dios. El chico se dio a llorar. El hermano le dijo: sabes, en tu vida hay mucho que cambiar, hay mucho que crecer, hay muchas cosas que Dios necesita hacer, pero todo eso, todos esos cambios se llevan a cabo dentro del abrazo, no como alguna condición para poder obtenerlo. Los cambios se llevan a cabo dentro del abrazo.
Y recién el joven comenzó a entender la maravilla del Evangelio. Francamente me emociona saber que Dios me da su abrazo y me dice, Jorge, en tu vida tenemos que trabajar bastante, hay muchas cosas que cambiar, que sacar, pero todos esos cambios se van a dar dentro del abrazo, dentro de la seguridad de ser acepto en el amado, abrazado por Dios. Me temo que muchos creyentes han malgastado mucho tiempo tratando de llegar al abrazo del Padre sin entender que por la gracia de Cristo ya estamos ahí. No es un logro que tenemos que de alguna manera alcanzar. Es parte del Evangelio. Es parte del paquete. El Evangelio no solo nos llama a volver al abrazo del Padre, nos llama a vivir en el abrazo del Padre. Anselmo dijo esto: el hombre fue creado para ser feliz en saber que tiene la pasión de un Dios que se deleita en él. Qué maravillosa visión de nuestra existencia. Fuimos creados para ser felices en saber que tenemos la aprobación de un Dios que se deleita en nosotros. Y toda barrera, todo obstáculo que hubo, Cristo se encargó de eso en la cruz del Calvario, para que Dios nos pudiera amar libre y plenamente. El Señor Jesús dijo, como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Como el Padre me ha amado, yo siempre he disfrutado desde la eternidad en el abrazo, en el amor de mi Padre. Es ahí donde vivo y ese amor he compartido con ustedes. Ahora quiero que ustedes vivan en ese amor. Quiero que vivan donde yo vivo. Construyan su casa ahí, no se muevan de ahí. Quiero que mi gozo sea su gozo. Quiero que ustedes también vivan en ese amor. Queridos hermanos, este privilegio no se limita a los que han alcanzado un alto nivel de espiritualidad. No se limita a los muy piadosos. Es para todos aquellos que con toda su indignidad se han arrojado sobre la misericordia de Cristo. Es para aquellos que han respondido al Evangelio con arrepentimiento y fe y han aterrizado en los brazos amorosos de Dios. Y queridos hermanos, es ahí donde tenemos que vivir. Que Dios bendiga su palabra. Queridos hermanos, amén.